Bien, pues la situación que atraviesa el pueblo tibetano pues arranca desde hace más de medio siglo, como consecuencia de la ocupación militar de todo un país allá en Asia, y lo que implica, básicamente y a grandes modos, para que se pueda hacer una idea aproximada, es que de 6 millones de tibetanos, que es lo que conforma la población tibetana, más de 1.200.000, según estadísticas del gobierno tibetano en el exilio, han sido masacrados directamente por las fuerzas de ocupación. Esto es, más de un 20% de la población ha muerto directamente como consecuencia. Y en definitiva, esto pues supone que desapariciones forzadas, torturas, matanzas indiscriminadas, muertes en campos de trabajo, arroja este balance. Y esto han habido altibajos durante épocas, como por ejemplo en la Revolución Cultural. Hubo una serie de matanzas indiscriminadas como consecuencia de toda la política que se aplicó, pero no hay que olvidar que también poco después, incluso después de la muerte de Mao hasta la actualidad, se ha recrudecido todo este conflicto. Y como consecuencia de todo ello, esas torturas, esas desapariciones continúan siendo parte del día a día de todo este pueblo. Sí, en este caso aparece el principio de jurisdicción universal, el cual desde los juicios de Nuremberg se empieza a acuñar, y el cual básicamente lo que nos dice es que cuando se cometen crímenes internacionales como es el genocidio y como son las torturas, los crímenes contra la humanidad, los ofendidos no son únicamente las víctimas, sino la humanidad en su conjunto, y de ahí viene también la definición de crímenes contra la humanidad. Y en ese sentido se da potestad a todos los tribunales nacionales de cualquier Estado que haya ido ratificando las distintas convenciones y tratados internacionales en materia de genocidio, las convenciones de Ginebra para el caso de conflictos armados, Convención contra la tortura, etcétera, etcétera, donde se dice concretamente que con independencia de la nacionalidad de las víctimas, con independencia de la nacionalidad de los que vas a acusar y del territorio donde se hayan cometido o no estos crímenes, cualquier tribunal nacional tiene competencia para juzgar esos crímenes internacionales por la gravedad del delito. Y ese tipo de conexiones nacionales les resultan indiferentes, porque la ofensa es tan grande a la humanidad al cometerse un genocidio, al cometerse los crímenes contra la humanidad, que eso irremediablemente se tiene que poner fin a esa impunidad a través de esa jurisdicción universal. Sí, este principio de jurisdicción universal lo teníamos contemplado en nuestra legislación interna y empieza a aplicarse por primera vez cuando un fiscal, de forma insólita, Carlos Castresana, presenta una denuncia ante la Audiencia Nacional. A partir de aquí, esta denuncia contra la Junta Militar Argentina se acepta a trámite y posteriormente se suman a ellos también las víctimas chilenas y viene el famoso caso Pinochet, que es el detonante nacional e internacional de toda esta jurisdicción universal. Cuando surge este caso Pinochet, víctimas de tantos conflictos olvidados ven en la Audiencia Nacional Española una esperanza para poner fin a esa impunidad. Y empiezan a acudir aquí víctimas del genocidio de Guatemala, de Ruanda y de otros lugares del mundo. Y entre esos, posteriormente, entre todos esos casos, se sumó el caso contra dirigentes chinos por el caso de Tíbet y el caso Falun Gong, y también a partir del 2008 se suman otro tipo de querellas, unas dirigidas contra responsables políticos y militares de Israel por los asesinatos en la Franja de Gaza y también contra antiguos dirigentes del equipo jurídico de Bush por los casos de torturas cometidos en Guantánamo y en otras prisiones secretas alrededor del mundo. Bien, con esta situación se llega al año 2009, donde en la Audiencia Nacional se estaban conociendo unos 13 casos de justicia universal, pero aparece un problema de carácter diplomático, porque estas investigaciones avanzan y de forma repentina los distintos ministerios del gobierno español se encuentran con protestas diplomáticas, en primer lugar del gobierno ya de Obama, que se niega a colaborar con la justicia española y que prosperen todos los casos relativos a la guerra de Irak y a las torturas en Guantánamo. A continuación se suman las protestas de la entonces ministra de Asuntos Exteriores de Israel, donde también acusa a España de estar ingiriéndose en asuntos internos de este país, considerando que es un Estado democrático y que ellos tenían la potestad y legitimidad y capacidad para enjuiciar los posibles crímenes o no cometidos en la Franja de Gaza. Y toda esta presión diplomática estalla definitivamente cuando en mayo de 2009 los dos jueces de la Audiencia Nacional que están investigando los casos del Tíbet dirigen unas comisiones rogatorias a China donde
entre otras cosas, piden la declaración a los querellados, entre los que se cuentan el anterior presidente de China y el primer ministro, pero también uno de estos jueces, Santiago Pedraz, que instruía otro caso, solicita directamente desplazarse al Tíbet. Decir, bueno, nosotros no nos vamos a creer la versión de los querellantes, tampoco nos vamos a creer la versión china, déjenme ir allí, a este territorio, y en una serie de lugares que le indicamos, la prisión de Drapchi, el poblado donde se cometieron desapariciones, etcétera, etcétera, que vaya yo por mi cuenta y averigüe si se han cometido o no esos hechos. Pues claro, cuando llega esta petición por parte de la Audiencia Nacional al gobierno chino, pues la reacción fue totalmente demoledora por parte del Ejecutivo de Pekín. Y en ese sentido, en declaraciones públicas, exigieron de forma inmediata cerrar el caso del Tíbet, de lo contrario, las relaciones supuestamente amistosas entre China y España se verían completamente arruinadas. Y bastó esta declaración para que una semana después se reunieran en el Congreso el Partido Popular y el Partido Socialista, que gobernaban aquel entonces, en la primavera del 2009, para que de una forma repentina, urgente y aprovechando la tramitación de otra ley que no venía al caso de la justicia universal, aprobaran en un par de meses la reforma del principio de jurisdicción universal, que absolutamente lo dinamitan, porque a partir de entonces exigen que para que estos casos puedan continuar debe apreciarse una conexión nacional, o una víctima española, o dicen una conexión relevante con España, que no sabemos muy bien qué se entiende por conexión relevante con España. Consecuencias de esto: en pocos meses se archiva el caso del Tíbet, se archiva el caso contra los dirigentes israelíes, y ahora recientemente se ha archivado también los casos de Guantánamo y los casos contra el equipo jurídico de Bush. Y en ese sentido, ese propósito clarísimamente político, que obedece a relaciones diplomáticas, se ha visto cumplido, y en ese sentido, pues, francamente, la democracia española yo creo que ha sido cuestionada por parte de por las influencias de estos grandes estados. Lamentablemente, como se puede ir comprobando a todos los niveles y en todos los estados, la permeabilidad que existe entre lo público y lo privado, entre los negocios y el gobierno, es muy evidente. Y el caso de China es que a todas luces nos muestra que así es. Y precisamente uno de los grandes detonantes, se dice, de esta reforma de la jurisdicción universal no únicamente vino por las presiones de los ejecutivos estadounidenses, israelíes o chinos. Incluso aparecían declaraciones en su día, en aquel año 2009, declaraciones, por ejemplo, del magistrado en el Tribunal Supremo de Martín Pallín, donde se decía que habían serias sospechas, y así se indicaba por parte de él, que una de las causas principales de esa presión y de esa reforma urgente es que una gran empresa transnacional española iba a suscribir un contrato importantísimo en materia de telecomunicaciones con el gobierno de Pekín para convertirse en una gran operadora de telefonía en este país. Y dice, y estos intereses económicos son los que han acabado por presionar y precipitar una reforma legal. Esto nos indica, por un lado, que estamos reformando leyes internas en un país supuestamente democrático como España por presiones de gobiernos dictatoriales como China, algo que resulta absolutamente rechazable. Pero no solo eso, sino que parece ser que incluso, en este caso, se están haciendo y elaborando leyes al dictado también de los intereses de las grandes empresas. Y esto es algo absolutamente también denunciable y que en ese sentido demuestra que pues, lo que continuamente a día podemos comprobar, ¿no? Cómo los intereses de las grandes empresas están muy por encima de los ciudadanos de cualquier país. Sí, efectivamente, parece ser que todo el sistema internacional de protección de derechos humanos, en casos como el del Tíbet, ha fallado de forma estrepitosa. O sea, las Naciones Unidas ni se pudo ocupar de la ocupación militar del país, ni ha podido afrontar con garantías el genocidio que ha sufrido todo un pueblo y que continúa sufriendo, y
a pesar de intentos de resoluciones condenatorias, de informes de distintos relatores especiales, etcétera, etcétera, todo ha quedado absolutamente en papel mojado. La Unión Europea también tiene unos principios, unos valores en materia de derechos humanos para que sean salvaguardados más allá de sus fronteras, absolutamente queda en nada. Y ante esa situación aparecen distintas vías, y una de ellas es la de la jurisdicción universal, que es la última esperanza para muchas de las víctimas, que cuando se habla con los exiliados que huyen del Tíbet y llegan a países como la India o Nepal, pues no dan crédito. Ellos han oído hablar de una Declaración Universal de Derechos Humanos, de unas convenciones internacionales, y no llegan a creer que todo eso es una mera manipulación política en muchos de los casos. Si no coinciden los intereses geoestratégicos de las grandes potencias, absolutamente no sirve para nada. Y en ese sentido, una forma de tratar de paliar esto es a través de esta justicia universal, que permite ese mecanismo de tratar al menos de apuntar a quiénes son los genocidas e intentar pues, que se les pueda exigir una responsabilidad penal internacional. Algunos tibetanos han perdido totalmente la desesperanza y la única forma que están encontrando en la actualidad de protestar y de tener una visibilidad internacional es a través de las autoinmolaciones. Desde hace un par de años se han autoinmolado ya más de 120 tibetanos, de todas las edades y de toda condición social. Y esto es una muestra de desesperación y es una muestra de vergüenza de toda la comunidad internacional. Si, por ejemplo, recordamos la primavera árabe, una autoinmolación llevó todo el estallido de la llamada primavera árabe. Aquí llevamos más de 120 y pocos son los medios incluso de comunicación que se hacen eco de esto. Ya no digamos las Naciones Unidas, la Unión Europea. Y ante este estado de absoluta impunidad, la desesperación provoca eso, y su manera de enfrentarse al conflicto a través de la no violencia, pues les lleva a esta forma de protesta radical que acaba con sus propias vidas. Bien, a pesar de la reforma de la jurisdicción universal aquí en España en el 2009, se intentó en reiteradas ocasiones también archivar el caso que se venía instruyendo sobre el genocidio tibetano, y no se ha podido hasta la fecha. No se ha podido porque sí que se ha encontrado esa conexión nacional. Thupten Wanchen, que es la acusación particular del caso y es víctima en este caso del genocidio tibetano, tiene nacionalidad española. Y precisamente esa conexión nacional ha servido para que no pudiera archivarse a pesar de las pretensiones reiteradas del fiscal para que así fuera. En definitiva, la instrucción ha continuado desde el 2009 sobre este primer caso del genocidio tibetano y ha llevado al resultado, por un lado, de poder también procesar a Hu Jintao, anterior presidente de China, hace pocos meses, como responsable directo de todas las masacres en el Tíbet. Y por otro lado también se ha podido conseguir que el anterior presidente y anterior primer ministro, entre otros, se les haya dictado órdenes de arresto internacional, porque ha considerado también la Audiencia Nacional que hay indicios clarísimos que apuntan a que ellos fueron los que dieron las órdenes de adentrarse los tanques en las ciudades, de ordenar que se torturara a todos los tibetanos en las cárceles, de provocar esas desapariciones forzadas. Así lo ha considerado la Audiencia Nacional, y ese decreto de esa orden de arresto internacional, pues la verdad es que se pondrá o no se pondrá a Hu Jintao y a Jiang Zemin en Alcalameco, pero lo cierto es que para las víctimas que se apunten a los líderes chinos como genocidas, para ellos eso ya es justicia. Justicia no es únicamente poner a un acusado en prisión y que se le condene en una sentencia firme. Justicia también es denunciar los hechos, que las víctimas puedan ir a un tribunal a expresar allí su sufrimiento y todo lo que han padecido, y que ahora se decreten esas órdenes de arresto internacional. Eso es justicia para las víctimas, ese reconocimiento a toda la tragedia, que al menos ya no está en el silencio, y que en ese sentido públicamente se reconozcan que así han sido los hechos. De todo ello, esas torturas, esas desapariciones continúan siendo parte del día a día de todo este pueblo.
Sí, en este caso aparece el principio de jurisdicción universal, el cual desde los juicios de Nuremberg se empieza a acuñar y el cual básicamente lo que nos dice es que cuando se cometen crímenes internacionales como es el genocidio y como son las torturas. Bien, pues la situación que atraviesa el pueblo tibetano pues arranca desde hace más de medio siglo como consecuencia de la ocupación militar de todo un país allá en Asia y torturas, los crímenes contra la humanidad, los ofendidos no son únicamente las víctimas, sino la humanidad en su conjunto, y de ahí viene también la definición de crímenes contra la humanidad. Y en ese sentido se da potestad a todos los tribunales nacionales de cualquier Estado que haya ido ratificando las distintas convenciones y tratados internacionales en materia de genocidio, las convenciones de Ginebra para el caso de conflictos armados, Convención contra la tortura, y lo que implica, básicamente ya a grandes modos, para que se pueda hacer una idea aproximada, es que de 6 millones de tibetanos, que es lo que conforma la población tibetana, más de 1.200.000, según estadísticas del gobierno tibetano en el exilio, han sido masacrados directamente por las fuerzas de ocupación. Esto es, más de un 20% de la población ha muerto directamente como consecuencia. Y en definitiva, esto pues supone que desapariciones forzadas, torturas, matanzas indiscriminadas, muertes en campos de trabajo, arroja este balance. Y esto han habido altibajos durante épocas como por ejemplo en la Revolución Cultural. Hubo una serie de matanzas indiscriminadas como consecuencia de toda la política que se aplicó, pero no hay que olvidar que también poco después, incluso después de la muerte de Mao hasta la actualidad, se ha recrudecido todo este conflicto y como consecuencia